Ok, segunda semana de la serie Desafíos para el 2021. Y en esta serie, como te decía la semana pasada, estamos hablando de algunos desafíos que vamos a enfrentar en este año, en este 2021. Incluso definíamos la semana pasada, y quiero recordar un poquito del tema de la semana pasada, definíamos lo que es la palabra desafío, o lo que el diccionario dice respecto a la palabra desafío. La palabra desafío es retar, provocar a singular combate, batalla o pelea a una persona, ¿verdad? Y también se refiere a enfrentarse a las dificultades con decisión. Estamos en tiempos donde estamos enfrentando retos, desafíos, estamos en medio tal vez de una batalla, de una pelea. Entonces las siguientes semanas vamos a estar hablando de diferentes desafíos que estamos enfrentando este año y cómo podemos nosotros enfrentar estas dificultades con la decisión. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra desafío, ¿verdad? Entonces vamos a enfrentar las dificultades con decisión y nosotros como cristianos de la mano de Dios, ¿verdad? Por eso estamos más seguros y más contentos de lo que Dios hace en nuestra vida, porque sabemos que venga lo que venga, no lo vamos a enfrentar solos. Vamos a tomarnos de la mano de Dios y vamos a enfrentar las dificultades con la decisión de hacerlo con Cristo de nuestro lado. La semana pasada entonces empezamos a hablar del primer gran desafío que enfrentamos en el 2021 y que vamos a estar tocando en esta serie, y es el desafío de criar hijos en este año, en el 2021, el desafío de instruir a los niños en el 2021. Y estamos basando este tema en lo que está escrito en el libro de Proverbios respecto a la instrucción de los niños. Y podríamos decir que aún de los más jóvenes también. Esto también aplica para aquellos que están todavía educando a sus hijos adolescentes en casa o jóvenes en casa. Hay mucho de esto que también yo sé que Dios quiere usar para bendecir tu vida y para que tú puedas estar seguro de que lo que estás haciendo es de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y dice el libro de Proverbios 22, verso 6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este es el texto en el que basamos el tema de la semana pasada. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Hablamos entonces de la responsabilidad de los padres de instruir a los hijos en el camino correcto. Es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Veíamos que muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, encontramos a papás que al encontrarse en una situación donde por diferentes circunstancias están delegando esta responsabilidad a otros y están justificando su no instrucción de sus hijos diciendo es que no le enseñan en tal lugar o no está aprendiendo en la iglesia y por eso se está comportando de esta manera. En muchas formas estamos viendo que hay personas que en estos tiempos están rehuyendo esa responsabilidad de instruir a sus hijos, pero hay que recordar, y esto fue un recordatorio la semana pasada, que Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros como papás, a los que somos papás, de instruir a los hijos en el camino correcto. Hablamos la semana pasada que el camino correcto es Jesucristo, ¿verdad? Hacíamos referencia al versículo de San Juan 14:6 donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino correcto. Entonces Dios nos llama para que instruyamos a los niños en el camino correcto, el camino de Jesucristo. Hablamos también que un niño instruido en el camino correcto, aún en su vejez, dice el versículo de Proverbios, no se apartará o no abandonará el camino, porque la semilla sembrada en él ha dado fruto. Un niño que es formado en el camino correcto, que es instruido en el camino correcto por sus padres principalmente, siempre tiene esa semilla sembrada y hay un fruto en su vida que lo hace que no se aparte, ¿verdad? Que algo lo está jalando hacia el camino correcto. Pero también, repito, esto aplica a la iglesia. Nosotros como iglesia somos llamados a instruir a los niños en el camino correcto, en el camino de Jesús. Entonces, cuando nosotros sembramos la semilla en los niños, en nuestros niños de la iglesia, estamos agradando a Dios, porque el mandamiento es para los padres, pero también hay una responsabilidad para la iglesia en esto, para nosotros como cristianos, de apoyarnos en familia y como familia, como iglesia, instruir a nuestros niños en el camino de Jesucristo. Es una bendición ver niños que se vuelven adolescentes y después jóvenes que están sirviendo a Dios, que aman a Dios, y esto es algo que a Dios le agrada. Yo sé que Dios va a bendecir a su iglesia y va a seguir bendiciendo a su iglesia cuando la iglesia tiene un corazón para instruir a los niños en el camino correcto. Así que, repito, este es un mensaje para los padres, pero también es un mensaje para la iglesia, para nosotros como cristianos,
de entender, de retomar, mejor dicho, la responsabilidad que tenemos delante de Dios y de aceptar el desafío de instruir a los niños en el camino correcto, que es el primer desafío de la serie. Entonces, hoy me gustaría que concluyamos este primer tema de la serie Desafíos para el 2021, hablando de algunos obstáculos que enfrentamos o que enfrentaremos al instruir a nuestros niños o a nuestros hijos, a los más jóvenes en este año 2021. Algunos obstáculos que vamos a enfrentar. Y el primero, pues yo creo que es muy, ¿qué será? No quiero hablar tanto de este primer punto, pero sí quiero tocar algunas importantes recordatorios que quiero hacer hoy, porque el primer obstáculo que estamos enfrentando en este año para instruir a los más jóvenes, a los niños, a nuestros hijos en el camino correcto, es la pandemia, ¿verdad? Es la pandemia, una pandemia inesperada, larga y con afectaciones diversas que estamos viviendo todavía. Y te decía, no quiero hablar tanto de la pandemia porque se ha hablado tanto de ella que ya estamos saturados de información, ¿verdad? Escuchamos hablar de la pandemia, del coronavirus en todos lados, entonces estamos saturados de información. Pero sí quiero decirte que la pandemia ha afectado por casi un año la formación de nuestros hijos, 10 meses ya. Por ejemplo, el no ir a clases de manera presencial ha afectado a nuestros niños, ha afectado a nuestros hijos. Hace días estaba leyendo, estamos en un grupo de WhatsApp, Ingrid y yo, de la escuela de nuestras hijas, y de repente llegó un mensaje de una de las maestras de la escuela de Fernanda, de nuestra hija más chica, y pone papás de, y luego empieza a poner una lista de nombres, fulano, como unos 7, 8 nombres de niños, y yo buscando el nombre de Fernanda a ver si estaba ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios no estaba. Por favor les pido que pongan atención con sus hijos porque no se están conectando a las clases, por favor ayúdenme, no se están conectando, tienen muchas faltas y tenemos que platicar para saber qué vamos a hacer con sus hijos porque han faltado mucho este mes. Y yo buscando allá, pues yo sé que Fernanda se conecta todos los días, ¿verdad? La vemos nosotros conectada, la vemos ahí conectada en las clases, pero bueno, siempre todos cuando uno ve una lista dice, no se le escaparía por ahí el nombre o que no nos dimos cuenta o algo, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios no, ¿verdad? Hemos estado ahí al pendiente. Pero vemos que el no ir a clases de manera presencial ha afectado porque como sea la educación de los hijos, no es igual estar en el aula que estar recibiéndola de manera virtual, ¿verdad? Entonces, no es el mismo aprovechamiento. Hay maestros que se han esforzado mucho por dar las clases y lo hacen muy bien, pero bueno, siempre el tener al niño ahí es diferente, ¿no? También el no poder hacer otras actividades formativas y de esparcimiento ha afectado a los niños en este tiempo, en esta pandemia, en estos 10 meses. Algunos van a cursos vespertinos en las tardes, otros van a practicar un deporte. No sé si ustedes tienen la costumbre, si tienen hijos en casa, chicos que los llevan a practicar un deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, cualquier deporte, ¿verdad? De atletismo. Eso también es afectado, aunque ya aquí en Sinaloa y aunque en las últimas semanas se ha visto, tal vez meses, que muchos han empezado ya a sacar a los niños a hacer actividades, los llevan a hacer deportes, los llevan a sus actividades de la tarde. Pero el tiempo que no estuvieron o aún este tiempo que todavía no es normal el ritmo de las actividades que tenían antes, afecta de alguna manera el que los niños estén todo el día en la casa. El convivir con sus amigos también les ha afectado. No sé si ustedes que tienen niños, en algún momento sus hijos les dijeron, es que quiero ver a mis amigos, es que quiero salir, es que quiero hacer algo, ¿verdad? No sé, que extrañaban a alguien, no lo sé, ¿verdad? Todo eso ha afectado. Algunos niños en casa han abrazado en este tiempo malos hábitos. Malos hábitos en su alimentación, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor empezaron a comer cosas que no comían antes, o demasiadas papitas, demasiadas galletas, demasiadas cosas que les hizo dejar de comer otras cosas. O a lo mejor un tiempo nos pasó con nuestras hijas que de repente no comían en sus horas, tuvimos que aplicarnos con ellas para que empezaran a comer en sus horas. Otros niños han abrazado malos hábitos en su tiempo, por ejemplo, mucho YouTube, mucho Facebook, mucho TikTok, que es la red la red social que se puso de moda en esta pandemia, ¿verdad? Mucho TikTok, ahí los niños. Otros niños han abrazado malos hábitos en su bienestar físico, por ejemplo, no hacen ejercicio.
Cuando menos en la escuela iban a educación física, caminaban a lo mejor tantito. Hay muchos niños que en este tiempo no están haciendo ejercicio, y ya vamos a cumplir 10 meses y algunos todavía están en casa y todavía no hacen cosas, ¿verdad? Otros han abrazado malos hábitos en responsabilidades. Yo no sé qué tanto ayuden tus hijos en casa, con la limpieza, con cosas, ¿verdad? No sé la edad que tengan, dependiendo, obviamente, ¿verdad? Pero muchos en este tiempo en su responsabilidad es puro ver tele, puro ver Face, puro ver YouTube, no sé qué tanto. Hay niños que tienen Facebook. Eso se me hace sorprendente. Niños chiquitos que tienen Facebook, y ahí los ves en el Facebook conectados. Hay un niño que me manda cada rato solicitudes. Yo a veces no acepto a los niños que me mandan solicitudes de Facebook, porque este niño me ha mandado solicitudes de como de 4 muros diferentes, ¿verdad? Entonces se le pierden o no sé, pero son niños, no saben usar eso y me mandan solicitudes que quieren ser mis amigos los niños en Facebook, y a veces no los acepto cuando ya tienen varios, ¿cómo se llaman? Varios muros, ¿no? Porque digo, pues al rato va a perderlo y va otro y vas acumulando, ¿verdad? Entonces, y digo, ¿qué estará haciendo un niño en Facebook? Pero bueno, en sus responsabilidades algunos han abrazado malos hábitos, no hacen cosas, no ayudan en la casa, pura flojera, hay muchos niños en casa. Y sabes que esto tiene mucha responsabilidad, o tenemos mucha responsabilidad los papás. También la presencia de los papás en casa con más frecuencia ha dejado ver muchas deficiencias en la educación o en la instrucción de los hijos. Por ejemplo, hay muchos papás que en este tiempo se enfrentaron con el problema de la paciencia. Papás que no tienen la paciencia ni las ganas de dedicar tiempo a sus hijos. Y ahora que tuvieron que estar en casa, o ahora que no salen tanto, ahora que están más en casa, pues esa falta de paciencia sale a relucir, ¿verdad? O también matrimonios que no llevan una relación saludable, y como han pasado más tiempo juntos en casa, pues los hijos, ¿qué están haciendo? Están viendo a papá y mamá que no tienen una muy buena relación, y todo eso afecta a nuestros niños. Todo eso ha afectado, y repito, la pandemia ha hecho que esto se eleve más, ¿verdad? Pero hay otra área que es vital en la instrucción de los hijos, y esta área es su participación en la vida de la iglesia. Nuestros niños ya van a cumplir, varios niños o muchos niños ya van a cumplir 1 año sin ir a la iglesia. ¿Habías pensado en esto? Hay niños que van a cumplir 1 año sin ir a la iglesia. Y en este tiempo ha sido y sigue siendo una responsabilidad de los papás animar a sus hijos en casa, para que cuando menos sigan las transmisiones que tenemos para los niños en la iglesia, o hay muchos ministerios que transmiten para los niños. Esa es responsabilidad de los papás, de que sus hijos no pierdan contacto con la iglesia. No es igual presencial, y ustedes lo saben, pero tenemos que seguir animando a nuestros hijos a que busquen de Dios, o al menos a que aprendan de Dios, porque va a llegar un momento en que ellos van a tener que tomar una decisión por Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que sembrarlas, acercarlos lo más posible para que el Señor ellos estén conociendo al Señor. Entonces es responsabilidad de los papás que los niños sigan en casa las transmisiones de Viña Kids, algún ministerio también que esté haciendo algo para niños, o también que los papás animen a sus hijos a que escuchen alabanza. ¿Qué están escuchando los niños en casa en este tiempo? Que escuchen alabanza, que platiquen con Dios. Tal vez no los vas a poner a orar tanto tiempo, pero cuando menos que gracias, Señor, por los alimentos, gracias por mis papás. De repente que ellos tengan en su mente la importancia, el recordatorio de hablar con Dios y agradecerle, y también pedirle cuando tengan alguna necesidad. Es responsabilidad de los papás de que nuestros hijos sigan aprendiendo de Dios en este tiempo, porque si no hacemos esto, si no tenemos cuidado en esto, ya van a cumplir 1 año los niños. Y tal vez, ¿qué han estado haciendo en 1 año nuestros niños? ¿Qué tanto se ha sembrado en su vida espiritual en este tiempo? Algo asombroso es que sigue habiendo papás que piensan que la pandemia no ha afectado a los niños, pero sí lo ha hecho. Y es labor de los papás estar alertas y no permitir que este tiempo marque la vida de sus hijos. Este tiempo puede marcar la vida de sus hijos. Todavía falta tiempo para que acabe la pandemia, así que papás, quiero animarles hoy para que estemos atentos y tomemos acciones para que esta situación no afecte la instrucción y la formación de nuestros hijos. Otro obstáculo que estamos enfrentando
en el 2021 son las ideologías de este siglo. Ideologías que están cobrando mucha fuerza y que no se ha detenido el impulso hacia ellas. A lo largo de la historia han existido diferentes ideologías que han sido instrumentos del diablo para crear confusión y para engañar a las personas, impidiéndoles que sean fieles y que caminen con Dios. Y los niños no han estado exentos de esto, pues ellos están en una etapa en la que son inocentes y absorben todo a su alrededor. Todo lo que están escuchando, viendo, lo están absorbiendo los hijos, los niños. Pero en este siglo XXI los ataques hacia la familia se han vuelto voraces y estamos viviendo tiempos muy difíciles para la familia. El diablo siempre ha querido debilitar y hasta destruir a la familia, porque el diablo sabe que de esta forma va a alejar a las personas de Dios. Y hay 4 ideologías que quiero mencionar hoy que están siendo impulsadas de manera tremenda en este tiempo y que son muy peligrosas para los niños, son muy peligrosas para nuestros hijos. Y la primera ideología que te quiero comentar hoy es la famosa ideología de género. Está siendo impulsada de una manera tremenda esta ideología. Y la ideología de género, en síntesis, se trata de que una persona puede elegir su sexo sin importar su origen, hablando genéticamente. Si nació niño o niña, ¿verdad? O varón o mujer. La ideología de género dice que cuando llega a su edad, a una edad, el niño o la persona puede elegir su sexo. Y esta ideología está siendo impulsada tremendamente en este tiempo. Otra ideología que está siendo muy impulsada, muy introducida en la vida de las personas es la del matrimonio igualitario. Que se trata de un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo también. ¿Te fijas que son ataques a la familia todo esto? Otra ideología que te quiero mencionar hoy que está siendo muy impulsada y que está siendo introducida en la sociedad de una manera muy fuerte es la adopción homoparental. ¿Qué es la adopción de niños por una pareja homosexual? O transgénero, o ya no sé qué tantos términos usan ahora, ¿verdad? Y la cuarta que te quiero mencionar hoy, que esa ya es más antigua, pero está muy fuerte también, cobrando fuerza cada vez más, es la unión libre. Donde la decisión de una persona o una pareja, ellos deciden vivir juntos sin celebrar un compromiso matrimonial. Estas formas de pensar son un ataque directo al diseño de Dios para el matrimonio y la familia, y están causando un gran daño en la sociedad. Parte del deterioro que estamos viendo en la sociedad tiene que ver con estas ideologías, estas corrientes que han estado sembrándose desde hace tiempo. Daño que ya podemos ver algunas señales de su efecto negativo en las nuevas generaciones. Entonces cada vez es más común ver a jóvenes que rechazan a Dios en estos tiempos. Y cada vez es más común ver a jóvenes que rechazan la palabra de Dios. Cada vez es más común que jóvenes vean la homosexualidad como algo normal. Como algo normal. Y no como un pecado. De hecho, ya mencionarlo como pecado está casi prohibido. Cada vez es más común ver parejas que llevan vida sexual activa sin estar casados. Eso es común, tristemente. Cada vez es más común que una persona tenga hijos de varias parejas. He conocido casos de personas que tienen 3 o 4 hijos con persona diferente. Son 4 medios hermanos. Ya se empiezan a ver casos de parejas del mismo sexo adoptando niños en este tiempo. Y ni qué hablar de los matrimonios de personas del mismo sexo. Lo último que he escuchado es la moda de la ropa. No sé si la han escuchado. La ropa que se está tratando de... la moda de la ropa donde están tratando de normalizar el uso de prendas
comúnmente utilizadas por mujeres, pero que las utilizan los hombres. O sea, pantalones aguados, así como los Levi's de los hombres que se ponen las mujeres, camisas. Y al revés, hombres con minifalda y vestido. ¿Alguien ha visto esto? Está empezando, ¿eh? Ya empezaron algunos artistas a promoverlo. Me dicen, ¿por qué? Pues la ideología de género, ¿no? ¿Por qué no puedo yo ponerme una falda? Una minifalda. La ropa es ropa, dicen. Hay que romper con esos pensamientos de que esto es de hombres y esto es de mujeres. Podemos usar lo mismo. Pintarnos la boca. Empieza con una moda de ropa. Pero sutilmente están tratando de reforzar todas las ideologías que hemos estado hablando. Sutilmente. Si ya una jovencita dice, puedo usar ropa de varón, ya voy a las tiendas y ya no busco pantalones entalladitos, ¿verdad? No, ahora ropa de las que usan los hombres, así sueltas. Ahora los hombres, la nueva moda, ¿cuál es? Cada vez más entalladitos. Sutilmente están tratando de normalizar al punto del extremo donde ya hay hombres que abiertamente dicen, puedo usar un vestido. Pero es que en tal cultura lo usan las faldas y todo. Bueno, sí, en tal cultura lo han usado en su tiempo. Pero ahora lo quieren generalizar. Pero repito, no es tanto la ropa que te pones, es lo que está detrás, la ideología, el pensamiento que se está sembrando atrás de lo que nos estamos poniendo. Lo de la ideología de género y todo esto, los primeros casos o las primeras raíces se encontraron desde los años 90 y se ha estado trabajando esto, el diablo ha trabajado esto por años hasta que este tiempo ya se está normalizando. Lo han estado introduciendo poco a poco. Así trabaja el enemigo. Obviamente cuando un cristiano se levanta y habla lo que la palabra de Dios dice sobre estos temas, hablando de la homosexualidad, hablando de la unión libre y todo eso, obviamente en estos tiempos en la sociedad es mal visto. Cada vez es más mal visto, inmediatamente es atacado. Y hasta están legislando para tratar de castigar a quien hable en contra de estas prácticas. Antes de la pandemia se escuchó mucho el rumor de los matrimonios de personas del mismo sexo. Ya no lo he escuchado tanto, yo no sé si por la situación de la pandemia, pero se hablaba mucho de esto de que un día alguien llegó y me preguntó, pastor, ¿qué va a hacer usted el día que llegue una pareja homosexual y le pida que los case? Pues obviamente no lo voy a hacer. No, es que no va a poder, porque lo pueden demandar. Y si lo legislan puede ir hasta la cárcel, porque es rechazo. No recuerdo cómo el término es no sé si racismo o algo así. ¿Perdón? Homofobia, discriminación es la palabra. ¿Qué va a hacer? Pues no se ha escuchado tanto en este tiempo, pero ya hay intenciones de legislar esto. Ahora, repito y quiero aclarar esto. Nuestra iglesia es una iglesia donde todos son bienvenidos. Si llegase una persona homosexual buscando de Dios, la vamos a recibir y la vamos a amar y vamos a dejar que Dios obre en su vida. Vamos a aceptarle y amarle. Pero de eso a que los case, yo creo que ya ese es otro paso. No sé si me explico, ¿no? Eso ya es diferente, sí. Porque entonces estaríamos participando de algo y haciendo algo que no es algo que es pecado, hacerlo como algo que sí es aceptable a Dios. Y eso no es aceptable a los ojos de Dios. Las personas son aceptables a los ojos de Dios. Dios espera que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Cualquier pecado. La homosexualidad es como cualquier pecado. El que roba, el que miente, el que desea mal a su prójimo es pecado, igual que la homosexualidad. Y son pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos, ¿sí?
Pero el que aceptemos a los que llegan aquí, porque nadie podrá decir aquí que nunca ha pecado, todos hemos pecado, somos imperfectos. Dios nos acepta y somos bienvenidos en la iglesia porque estamos buscando de Dios, ¿verdad? Y todo el que busca a Dios, el Señor no le echa fuera. Y el Señor es el que obra y nos cambia y está trabajando en cada uno de nosotros que le está buscando sinceramente. Pero ya el avalar o el afirmar algo, como una unión de una pareja homosexual, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Ok, entonces cuando un cristiano se levanta, inmediatamente es atacado, se está legislando esto. El punto es que, papás, necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino correcto y con ello los vamos a proteger y les vamos a dar herramientas para que ellos puedan discernir todo esto de las ideologías y todas las filosofías que se están hablando mucho. Cuando esto llegue a sus vidas, ellos van a saber lo que agrada y lo que no agrada a Dios, pero esa es labor de los papás, de instruirlos. Que no nos gane el tiempo, que no nos gane la sociedad, ¿verdad? Que está sin Cristo, que está sembrando todas estas cosas y haciéndolos pasar como algo bueno. Que no nos ganen a nosotros como papás de nuestros hijos en la instrucción de ellos en los caminos de Dios o en el camino correcto. Quiero decirte un tercer obstáculo que estamos enfrentando al criar hijos en este año 2021, en este tiempo, y es lo que le llaman muchos el chip de los niños. Yo he escuchado a muchos papás decir, es que el chip de los niños de ahora no es como los de antes, ¿verdad? Y lo llamo el chip de los niños, es un término que se utiliza, pero lo hago como una forma de identificar el punto. Pero la realidad es que su habilidad y predisposición a la tecnología y a otras formas de pensar que en nuestros tiempos no se desarrollaban a tan temprana edad, tiene que ver con la influencia del medio ambiente en el que se desenvuelven prácticamente desde que nacieron. También, y va muy ligado a lo que estaba hablando en el punto anterior, ellos conviven con la tecnología, por ejemplo, lo hacen cada vez a más temprana edad. Y recuerda que los niños son una esponjita que absorbe todo aquello a lo que es expuesta. Hay niños que ya convivieron con la tecnología desde que nacieron y lo hicieron desde el punto en que el papá o la mamá entró a grabarlos y grabaron su nacimiento, ¿sí? Estos niños conviven entonces también con las ideologías del tiempo en que nacieron prácticamente desde la cuna. La televisión, el internet, los juegos de video que son hoy los gamers que son tan mencionados, ¿verdad? Y que cada vez se vuelve una práctica más común entre los jóvenes y están ahí en eso, ¿verdad? El internet, todos los amigos con los que conviven, la educación en casa y en la escuela, la vida de iglesia, si la tiene o no, todo esto va a influir para que los niños desarrollen destrezas, hábitos y formas de pensar desde muy chicos. Si bien como padres no podemos aislarnos de la tecnología, no vamos a agarrar a mis niños y me los voy a llevar allá ¿qué será? A la Capilla del Taxte, no sé si todavía existe la Capilla del Taxte, allá a la sierra, ¿verdad? Y aún hasta allá yo creo que ahora ya hay hasta tecnología en todos esos rumbos, ¿verdad? Que pensábamos antes que está lejos, en el rancho, en tal lugar. Si no podemos aislarlos de la tecnología, no podemos. Hace día estaba en la casa de mi papá y nos platicaba cómo cuando él era niño decía que en el pueblo donde él vivía solamente había una televisión. Y el señor que tenía la televisión pues era el más visitado, ¿verdad? Porque todos los niños del pueblo se iban a ver la televisión. Y cuando el señor se enojaba o estaba de malas o se dormía o ya tenía sueño, apagaba la televisión y todos los niños se quedaban así. Pues claro, no podemos aislarnos de eso. Ahora la televisión está en todos lados y ya la televisión ya está quedando atrás. Ahora es el internet, es los dispositivos, los celulares. No podemos aislarlos de eso, no podemos aislarlos de la tecnología, de la escuela o de la familia. Sí podemos estar pendientes, protegerlos en lo que nos sea posible, guiarlos y corregirlos en lo necesario. Esa es nuestra labor como papás, de instruirlos. La tecnología puede ser un distractor, pero también puede tener un beneficio para ellos si lo usamos correctamente. Y es responsabilidad, repito, de los papás cuidar y estar pendientes de cómo sus hijos usan la tecnología y qué tanto tiempo le están dedicando a los aparatos modernos. Entonces, como ves, criar hijos en este tiempo no es una cosa sencilla, pero tampoco es imposible. Dios nos da la capacidad. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Dios nos da la capacidad y la sabiduría para hacerlo si estamos dispuestos a recibir su ayuda y su dirección. Cada generación ha enfrentado el desafío de criar hijos en el camino correcto, a pesar
ante las diferentes circunstancias y tiempos en los que les ha tocado vivir, cada generación. Algunos han sido diligentes y hoy pueden ver el fruto en sus hijos. Algunos no han sido diligentes y también hoy pueden ver el fruto en sus hijos. Así que quiero animarte para que no flaquees en esto. Persevera, sé constante buscando a Dios para guiarte y lleva a cabo lo que el Señor te esté revelando respecto al cuidado y la instrucción de tus hijos. Y si lo necesitas, busca ayuda, busca consejos, prepárate, lee libros, escucha enseñanzas sobre cómo crear a los hijos, toma cursos, lo que sea necesario. Y quiero terminar este mensaje con algunos consejos que te pueden ayudar a crear hijos en el 2021. El primer consejo es: sé un hacedor de la palabra de Dios. Si tú quieres criar a tus hijos, instruirlos en el camino correcto y protegerlo de todas estas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, sé un hacedor de la palabra de Dios. La queja de muchos hijos es que lo que sus padres les enseñaban no concordaba con lo que hacían. Esa es la queja de muchos hijos hoy en día, muchos adultos, muchos jóvenes que dicen: no, es que mis papás dicen una cosa, pero hacen lo contrario. En la práctica no es lo que dicen. Iban a una buena iglesia mis papás, pero saliendo de la iglesia se olvidaban lo que habían aprendido y por lo tanto no lo llevaban a la práctica en casa ni en su vida cotidiana. Y tristemente ese es el argumento de muchos jóvenes de hoy. Y el argumento de muchos jóvenes es que la iglesia está llena de gente hipócrita o falsa. Eso es lo que piensan muchos jóvenes en este tiempo. No quieren ir a la iglesia, no quieren buscar de Dios porque creen que la iglesia está llena de mucha gente hipócrita y falsa. Y muchas veces es porque tuvieron un papá que iba a la iglesia y que no era un hacedor de la palabra, o tuvieron un tío, un familiar, alguien adulto que no fue un buen testimonio para su vida porque no era un hacedor de la palabra. Recuerda que difícilmente vamos a vivir una vida perfecta, pero el cristiano debe ser alguien que está avanzando para mejorar, porque esa es una señal de que está permitiendo que Dios trabaje en su vida. Nuestro lema dice: ven como seas, sí, ven como seas, pero no te quedes como estás. Tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que dar fruto, tienes que dar pasitos hacia adelante. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Vamos a leer un texto en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No estés contento con solo escuchar el domingo. No te contentes con solo escuchar, sino que tú necesitas llevarla a la práctica, ser un hacedor de la palabra de Dios. Queremos instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Consejo número 1: lleva a la práctica la palabra de Dios. Sé un hacedor o hacedora de la palabra. Segundo consejo que te quiero dar hoy: cuídate de la falsa religiosidad. Esta es otra de las grandes causas de que las nuevas generaciones se estén alejando de la iglesia cada vez más y por lo tanto de Dios. Y va un poco ligado a lo que te mencioné anteriormente, al primer consejo, porque muchos cristianos todavía creen que el ser buen cristiano se da por adoptar ciertas prácticas religiosas y visibles. Muchos creen que el ser buen cristiano se da por hacer ciertas obras visibles. Ay, soy buen cristiano porque el otro día le di una moneda al que limpia el parabrisas y le dije: Dios te bendiga, ¿verdad? Ay, qué buen cristiano soy, porque de repente voy y ayudo a algunas personas con una despensa, ¿verdad? Y ya creo que con eso ya soy un buen cristiano, porque en la iglesia levanto las manos cuando es la adoración, ¿verdad? Yo sí levanto las manos y canto. Soy un buen cristiano porque estoy con mi Biblia cada domingo. Yo sí llevo Biblia, ¿verdad? Yo no estoy viendo la de la pantalla como otros que no llevan Biblia. Yo sí llevo mi Biblia, la leo. Yo soy un buen cristiano. Y creen que con eso es suficiente. Muchos cristianos creen que el ser buen cristiano se da por tener la vestimenta adecuada. Es que yo sí vengo vestido como debe venir alguien que viene a adorar al Señor, ¿sí? Yo sí me visto como debe ser una persona que adora al Señor, ¿verdad? Otros creen que porque tienen un lenguaje, usan un lenguaje especial, ya son buenos cristianos. Es que yo sí digo, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad?
Yo sí le digo hermanos a los demás. ¿Tú por qué no les dices así, verdad? Todos debemos decirnos hermanos. Yo sí uso el lenguaje especial, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando, yo sí le contesto, ¿verdad? Y sí digo tal o cual palabra que debemos decir todos los cristianos. Yo sí uso el lenguaje especial. Si hablo correctamente como debe hablar una persona. Y creen que con ciertas palabras ya es suficiente. O otros dicen, yo soy buen cristiano porque celebro ciertas fechas, celebro tal o cual fiesta. La religiosidad falsa, hay que cuidarnos de ella, ha dañado grandemente el testimonio y el impacto que la iglesia puede tener en las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Van a querer que hable así como ellos, van a querer que deje de vestir de esta manera, van a empezar a quitarme cosas, van a decir que eso está mal. Entonces ellos no quieren ir a la iglesia hoy en día. Además, la religiosidad falsa puede hacer vivir en el engaño a quienes la practican creyendo que así agradan a Dios. Ellos mismos creen que sí, que así es, así debe ser y así deben de hacerlo todos. ¿Sabes cuándo ya se convierte en una religión lo que nosotros estamos creyendo o lo que nosotros estamos practicando? Se convierte en una religión cuando lo que yo practico, las formas de hacer las cosas, las formas de adorar, digo que todos deben de hacerlo así. Ahí ya nos estamos convirtiendo en una religión. Cuando yo digo, todos tienen que levantar las manos, aunque está en la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que levantar las manos impulsados por un entendimiento y por un deseo de nuestro corazón de que eso agrada a Dios. Pero eso es una convicción personal. ¿Sí me explico? Alguna vez alguien me regañó porque en un tiempo de adoración me senté. Nunca hubiera hecho eso, porque eso es irrespetuoso. No lo hice por irrespetuoso. Pensé que podía hacerlo, pero luego me di cuenta que no podía hacerlo. Ahí en ese lugar no podía hacerlo. Tenía que estar parado. Porque así tiene que ser. La adoración tiene que ser parados. Para orar a Dios tengo que hincarme. Eso aprendieron muchos. Si no te hincas, no es una oración como debe ser. Yo no estoy en contra de hincarnos, yo lo hago, o lo he hecho muchas veces, pero no es la única forma. Si un día voy caminando por la calle y voy orando, Dios me está escuchando. Yo lo creo. Y a veces esto le dicen a los jóvenes. Imagínate un joven empezar a decirle todo eso. No puedes hacer esto, no puedes hacer. A ti tienes que hacerlo, tienes que hincarte, tienes que levantar las manos, tienes que decir estas palabras. O sea, los jóvenes, no quiero ir a la iglesia. Y lo triste es que muchas veces es apariencia. Porque si es sentido, si es algo que yo, una convicción mía para ofrecérselo a Dios como adoración, Dios le agrada. Pero cuando solamente es apariencia, y los hijos se dan cuenta, porque los hijos viven contigo. Y los hijos saben que en la casa no levanta las manos como en la iglesia. Los hijos saben que en la casa no hablas como hablas en la iglesia. En la casa tú eres diferente. Entonces, el testimonio que Dios espera que des a tus hijos es un testimonio de una persona honesta y verdadera, que está buscando andar bien con Dios. Ese es el testimonio que Dios espera que tú des a tus hijos. Una persona honesta y verdadera que está buscando andar bien con Dios. Sin posturas. Ya entra a la viña, modo iglesia. Derechito. Salgo de la iglesia, modo casa. Sí. El real, el verdadero, ¿no? Allá afuera. Aquí es la postura de la viña, del hermano, sonrisa, viña, sonrisa, casa,
cara enojado. ¿Sí? Sin posturas, sin disfraces. A veces la vestimenta se vuelve un disfraz de la gente. Sin simulaciones. Dios espera que tu testimonio para tus hijos sea sin simulaciones. Tal como somos, pero queriendo ser mejores para Dios. El Señor dice, Isaías 29:13, hablando de la falsa religiosidad: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Ese es el problema de la falsa religiosidad. Aprendemos que así tenemos que hacerlo. Los hombres nos mandan que así lo hagamos, porque así es la forma correcta de adorar a Dios. Entonces la gente que dice, modo iglesia, modo alabanza, ¿sí? Empieza la alabanza, modo alabanza. No digo que esté mal, al contrario, la Biblia dice que tenemos que levantar manos, pero debe ser motivada por un deseo honesto y sincero de expresarle amor y adoración a Dios. Levantamos las manos, hay libertad para levantar las manos, para hincarse. Pero no nada más tenemos que alabar con la boca, ni honrarle con los labios, con todo el corazón. Tercer consejo que te quiero dar: desarrolla hábitos saludables con tus hijos. Los papás somos responsables de los hábitos en la casa, ¿sí sabes esto? Debemos ser ejemplo e impulsores de hábitos saludables. Hábitos de lectura, de higiene, de costumbres, de lugares, de festejos, de comunicación, etc. Algunos hábitos saludables pueden ser los que ya conocemos, ¿verdad? La oración, platicar con Dios. Que podamos transmitir a nuestros hijos el hábito de platicar con Dios. Yo no te estoy hablando de que lo sientes 15 minutos, ¿verdad? Ay, ahora tienes que orar 15 minutos, hijo, para que Dios te escuche. Aguas con la falsa religiosidad, ¿eh? Que platiquen con Dios, que Dios sea su amigo. Otro hábito saludable es la lectura de la palabra. Que lean la Biblia, que lean textos, que agarren ese amor por la palabra. El congregarse, otro buen hábito. Pero si los papás no se congregan, ¿cómo se van a congregar los hijos? Es triste, pero hay niños que de repente dicen, pues yo quiero ir a la iglesia, pero mis papás no me llevan. ¡Wow! Eso es increíble. Porque 10 años después los papás tal vez van a querer llevar al hijo y el hijo ya no va a querer ir a la iglesia. Ni siquiera tendríamos que darle lugar a que nuestros hijos digan, papá, ¿me puedes llevar a la iglesia? No, los hijos deben saber que nosotros vamos a la iglesia los domingos. Todo lo demás puede esperar. El domingo es el día del Señor. Entonces mis hijos saben que a las 11 de la mañana o 10:50 de la mañana, 10 minutos antes de la reunión, llegamos a la iglesia todos los domingos. Tal vez va a llegar un día en que él sea un adolescente, un joven, y va a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no lo vas a poder obligar. Pero ya sembraste en su vida el hábito de congregarse, de ir a escuchar la palabra de Dios. Ya los queremos obligar cuando ya tienen 15, 20 años, que ya no los aguantamos para que vayan a la iglesia. ¿Y qué de todas las veces que tu hijo quería ir a la iglesia y no lo llevaste porque te quedaste a ver el fútbol, porque te fuiste a la playa, porque te fuiste a una reunión con X amigos, porque no quisiste ir, porque te dio flojera? Hay que sembrar el hábito de ayudar a los demás, a los necesitados, la generosidad también, el servir en la iglesia, el cantar alabanzas. Hay que sembrarle esos hábitos a nuestros hijos. Los hábitos se vuelven costumbres y las costumbres son parte de un estilo de vida que difícilmente se olvida o se desarraiga. Instruye al niño en su camino o en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará o no lo abandonará. Último versículo de hoy, Deuteronomio 6 del 6 al 9 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren, muchos han agarrado esto literal, ¿no? ¿Y qué dicen? Se graban la palabra y dicen, me la tengo que aprender de memoria. Se la aprenden de memoria y entonces siempre están con los hijos con los bibliazos, ¿no? Siempre están dando de bibliazos a los hijos, ¿no? Y con versículo y otro versículo y otro versículo, y el niño ya nomás ve todos los versículos que le está diciendo el papá, ¿verdad? Pero no habla de estar con los versículos amachacando a los niños, ¿verdad? Hágala que te grabes la palabra y que les hables de ella. Y una vez escuchaba a un amigo mío predicador que decía, siempre tienes que testificar y cuando sea necesario usa palabras. Entonces a veces estamos hablando palabra con nuestras acciones. Cuando dice incúlcaselas continuamente a tus hijos, hay muchas maneras de inculcárselas a nuestros hijos. No es llenando la pared de versículos, ¿verdad? Nada más. Háblales con tu vida, háblales cuando estés en tu casa, dice, háblales cuando vayas por el camino, háblales cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Yo no sé si alguien lo tomó literal y ahí trae aquí un versículo escrito en la mano, ¿verdad? Todos los días. Está hablando de desarrollar hábitos donde la palabra de Dios sea algo importante en nuestra vida, algo prioritario, donde vivamos la palabra de Dios, donde seamos hacedores de la palabra de Dios. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente. Yo no sé si alguien se pone la palabra aquí en la frente, ¿verdad? Ya anda con el versículo de Juan 3:16 escrito aquí, ¿verdad? No está hablando necesariamente de eso, está hablando de tener la palabra en nuestra vida presente. Tanto que se pueda ver aquí, ¿verdad? La palabra. Escriben en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Sí podemos poner algún cuadrito con un texto bíblico en la casa, algo que nuestros hijos estén viendo que la palabra de Dios es algo importante en nuestra vida. Y el último consejo de hoy, con este término: abran espacio para sus hijos. La falta de tiempo es la gran necesidad de los hijos en el siglo XXI. Cada vez los papás estamos más ocupados, más estresados con la vida y más saturados de actividades. Algunos pensamos, cuando llegó el internet, el celular y todo, todo va a ser más fácil, la vida va a ser más fácil. Pues ¿sabes qué? Ahora pasamos en el celular contestando mensajes del trabajo muchas veces. Antes, cuando no había celular, pues si no estaba en la casa no me encontraban. Y ya, el trabajo hasta que estaba en la casa o podía contestar. Pero ahora lo tenemos aquí, ¿verdad? Y a veces estamos tan ocupados, tan saturados de actividades. Muchas veces vas a tener que empujar todo eso. Es algo que yo practico. A veces tengo que empujar todo. Esto para allá, esto para acá, para abrirme espacio. Porque si no empujas las cosas que se pueden empujar, y todo es prioritario, hay que hacerlo ya, todo es urgente, hay cosas que pueden esperar. Entonces tienes que empujarlo para abrir espacio para lo importante. Para algo importante y muy importante y prioritario, que debe ser el jugar con nuestros hijos, el comer, el pasear, el platicar con tus hijos, el pasar tiempo de calidad con ellos. Vas a tener que empujar todas las cosas, porque necesitas tiempo en el que puedas sembrar en la vida de tus hijos. El tiempo con los hijos nunca será un tiempo desperdiciado. Algún día querrás tener más tiempo con tus hijos, así que si tienes la bendición de tenerlo ahora, no lo desperdicies, hermano o hermana. Los hijos siempre guardan en su corazón el tiempo que pasaron con sus papás para convivir o hacer cosas juntos. Confío en que Dios te va a dar la sabiduría y el poder para instruir a tus hijos en el camino de Dios y en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Y recuerda algo que te dije la semana pasada: si Dios te ha llamado a hacerlo es porque Él mismo te ha dado la capacidad para hacerlo, pero necesitas hacerlo de su mano y bajo su guía. Quiero terminar con un pensamiento que compartí la semana pasada respecto a la importancia de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, o en el camino correcto. Y dice: si quieres hacer planes para 1 año, siembra granos. Si quieres hacer planes para 10 años, planta árboles. Y si quieres hacer planes para 100 años, instruye con amor a tu familia. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Me gustaría orar por ustedes, por todos los papás.